Este tipo de espacios pretende un poquito acercarles la realidad de nuestra tierra. Siempre cito lo mismo, yo sé que mucha gente dice que me repito, pero don Teleforo Bravo me dijo, después de prepararme una pregunta con respecto a volcanología, bueno, ¿verdad? Sí, está muy bien la pregunta, pero no se olvide que lo más importante son la gente que están encima del volcán. Y eso para mí es muy importante en este espacio radiofónico. Hoy es uno de esos días que uno vuelve atrás en el tiempo y vuelve para bien, para saludar a un amigo, a una persona que hacía tiempo que no estaba físicamente con nosotros, pero me consta, porque él incluso muchas veces me lo decía, que de alguna manera u otra siempre estaba con nosotros. Con su trayectoria profesional en alguna ocasión hemos coincidido y por supuesto como vecinos del norte del valle, pues también de nuestra tierra también. Don Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Isidro. Esto es como Regreso al Futuro o algo así. Pero mira, tu pito radiofónico, como se dice, es igual, ¿eh? Yeah. Sí, oyendo la cinta de cassette de hace ¿cuánto? 25 años, 30 años. Por lo menos en la década de los 90, principios de los 90, 93, 94, por ahí, 95 sí, máximo. Sí. Pues yo, imagínense ustedes, casi ya 30 años de eso. Sí, casi 30 años, sí. Y entonces, pues, el pito de voz es el mismo. Sí, ahí. Lo que ha cambiado es la vista, que uno ya no usaba gafas y ahora las tiene. Sí. Los dolores de espalda y de rodilla, esas cosas que te impiden a veces patear la isla o las islas con el deseo que uno le gustaría poder hacerlo, pero el tiempo es inexorable. Sí. Pasa para todos. Bueno, pero bien. Quizás a lo mejor nosotros que muchas veces en la mañana de los sábados en Despertar Canario, fin de semana, tratábamos en esa tertulia temas relacionados con esa gente mayor, ¿no? Y después uno se va viendo cómo va caminando, sí, ¿no? Por el mismo camino, pero lógicamente con otras formas. Pero siempre impregnado, Ángel. Una de las cosas que yo le decía a Ángel, recuperando esas grabaciones, es que Ángel, como bien dice Lali González, es como esos, es que no me acuerdo, Lali, ¿cómo se llamaba la pulpa esa que tenía dentro? La manzana. Tiene como una pectina manzana que es como, vamos, es la esencia. Es lo más rico que tiene el fruto. Se concentra todo, ¿no? Es como, te voy a poner un ejemplo. La arcilla canaria, el mazapé. Sí. Tú vas a un terreno, abres el terreno y te das cuenta que en un momento determinado hay una especie de arcilla. Sí. Esa arcilla que es buenísima, ¿no? Para trabajar, la losa y todo. Oiga, pues a eso me refiero yo. Entonces, eso es que emana a través de tus palabras, por lo menos en esas circunstancias, y eso nunca se pierde, amigo. Pues muchas gracias. Y ese amor a eso. Bueno, nos remontamos, Ángel, al año 1995, 93, 94, sí. Por eso, ¿no? En esos lares. En ese momento de la historia, Ángel, que hay que recordar, Ángel es de la Villa de la Orotava. Sí. Sí, yo soy villero, soy de la Orotava, aunque por el trabajo, por profesión, pues he tenido que vivir en diferentes sitios dentro de la isla. No sé, he trabajado para el Ayuntamiento de Arona, de guía de Isora, una temporada muy larga también aquí en el norte de la isla, en el Ayuntamiento del Sausal. Sí. Y bueno, ese ha sido un poco el periplo, ¿no? de donde he estado profesionalmente dentro de la isla, ¿no? Bueno, por un lado yo conocía la faceta tuya, sobre todo de animador sociocultural, pero también como educador social. Educador social, ¿no? Sí. Que es una de las profesiones que ahora, sinceramente, yo le digo una cosa, y él me decía a mí que ahora acaba de terminar el proyecto, así que está libre, ya sabes, porque hoy en día, sinceramente... Sí, bueno, yo he desarrollado mi trabajo como animador sociocultural en un principio, hace 30 años, 35 años, cuando la animación sociocultural era algo nuevo, ahora ya, pues bueno, ha cambiado y bueno, me siento un poco pionero también de ese tipo de actividades, sobre todo en entornos deprimidos. Me acuerdo hace 30 y pico de años, trabajaba como animador en el Ayuntamiento de la Orotava, en un equipo de desarrollo comunitario rural que se enclavaba en la zona de medianía, Barroso, Aguamansa, Bebedero, toda esa zona. Y bueno, ahí se empezó un poco a hablar de lo que era la promoción, la proyección y el acercamiento de los servicios, de los derechos de las personas, desde el punto de vista de reivindicarlos como comunidad, ¿no? Sí. Y gracias no a mi labor, sino a la labor de mucha gente, y a la labor también, lógicamente, de los
que mandan en los ayuntamientos, concejales, alcaldes, Sí. pues se fue transformando la realidad que hace 35 años todavía era un poco precaria en todas las zonas, sobre todo de medianías, no solo de La Orotava, sino también de otros municipios. Todo eso ha cambiado. Hablando, claro, ha sido un ariete desde el punto de vista de la canariedad a la hora de trabajar con proyectos, con personas en tu tierra, con las mañas propias de la tierra y bueno, coordinando todo eso. Bueno, yo creo que eso ha sido un poco el referente de mi trabajo y del trabajo de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Otros no lo han hecho, pero sí sé de un grupo de personas, y aquí en los Realejos tienen ejemplos de personas que trabajan en el ámbito de la cultura, profesionales, sí, que han desarrollado siempre su trabajo dentro del ámbito de la canariedad, de la recuperación de las tradiciones, de la recuperación del patrimonio, de poner en valor todas esas cosas que con el tiempo, igual las nuevas generaciones, quizás por desconocimiento, yo creo que por desconocimiento no le han dado valor. Y lo hablábamos antes fuera de micrófono. Yo creo que hay una asignatura pendiente por parte de las autoridades y sobre todo de la comunidad educativa de ir introduciendo en los colegios, en los institutos, ese amor por la tierra. Porque al fin y al cabo es lo que nos pateamos a diario, es lo que paseamos a diario, nuestra tierra, ¿no? Y el conocimiento de lo que fuimos, sí, de lo que somos y de lo que seremos, tiene que venir determinado por esa, como tú decías antes, esencia del membrillo, por llamarlo así. Sí, exacto. Que todo el mundo yo creo que debe incorporar, sí, en el alma y en el corazón para que todas sus actividades se desarrollen. Pero tocas un tema que es bastante, pues muchas veces recurrimos a él, el hecho de que falta ese vínculo de unión de la gente joven, sobre todo a partir de la infancia. Adelante, fue muy bonito al principio lo del 30 de mayo, ver a los chiquillos vestidos magos, las canciones, esto, lo otro y tal, ¿no? Con toda la crítica que siempre decimos, ¿no? Con las polcas cochinas y cosas de ese tipo, sí, que no aportan nada, ¿no? Pero por otro lado, pues sí que es una de las cuestiones que hemos hablado con muchos docentes, muchos compañeros, también mediadores sociales, a la hora de decir, señores, hace falta que en la escuela entre. Ya lo hemos logrado con Huicho. Huicho es un activo, entra a la escuela con su música y él lleva algo más que música. Él lleva un mensaje de canariedad que es tremendo, es como un sembrador. Pero hace falta más. Hacen falta gente como Ángel. Aquí en Los Realejos tú citabas, por ejemplo, yo recuerdo la visita de Samuel Fumero, por ejemplo, el hijo de Domingo Fumero, que coincidió con nosotros más de un programa para descanse, en los colegios para explicar las fiestas de mayo, para explicar las cuestiones. En alguna ocasión un servidor, con toda la humildad posible, me han llamado para pues participar, de hecho, en algunos de esos eventos, para yo explicar las cuestiones, para hablar acerca de esa gente mayor, ¿no? De esa ruralidad a la hora de contemplar la vida pegado al campo, a la ganadería. Y bueno, hay tantas otras cuestiones, ¿no? Pero eso falta, ese vínculo, eso también es educación, eso también es cultura, llevada al tramo tan necesario de la formación, ¿no? Sí, vamos a ver, yo pienso que lo que estás diciendo, lógicamente, es lo que habría que hacer, o sea, la implicación de quienes forman, de quienes educan, si lo hacen desde la esencia o impregnados de canariedad, en un territorio como este, que es Canarias, evidentemente sería mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pienso yo? Las nuevas generaciones de docentes tienen que luchar también contra las circunstancias. Y las circunstancias de la modernidad, de la progresía, de las redes sociales, del YouTube, del TikTok. La globalización. La globalización impide muchas veces que se filtre esa canariedad en el alma de los que están siendo educados, ¿no? Sin embargo, Ángel, hay muchas comunidades de ciudadanos, tanto en la península como en Europa, en el mundo y demás, que ellos siguen teniendo sus valores. Porque mira, puede haber
te guste o no te guste su forma de ser, de forma de actuar, la capacidad de trabajar que tienen en algunos países para que eso no suceda, para que esas señas de identidad no desaparezcan. Estamos hablando de un pueblo como puede ser el vasco, claro. Estamos hablando de Teruel, fíjense ustedes, estoy hablando de Teruel, sí. No digo solamente el País Vasco como una excepción, no, Teruel, en algunos pueblos de Andalucía, en algunos pueblos portugueses, ¿no? O en Sudamérica, ¿no? Es decir, son muy celosos con lo suyo. Hombre, lo que pasa es que ese discurso que tú estás teniendo, hay gente que lo utiliza y se lo lleva al estadio de la política, sí. Se te vuelve en contra desde que empiezan a argumentar el ombliguismo, los micronacionalismos, todo este tipo de cosas, pero yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con eso. Pero hay gente que lo utiliza, ¿sabes? Entre otras cosas porque muchas veces el concepto nacional, lo primero que piensa uno, como tú o como yo, que tenemos más o menos la misma edad, nacional, es los nacionales, que es la derecha, no la izquierda. Sí. Es decir, pero no solamente me refiero al tema político, me refiero al hecho de que independientemente de todo ello, está la vida que tienes al lado. No puedes cerrar los ojos al campo que se te abre, a los animales, a la fauna, a la flora, a las tradiciones. No puedes, dedicar solamente un espacio a la fiesta y al jolgorio, y se acabó todo lo demás. No, a la fiesta esta quitamos la parranda porque ya no, la parranda no, y los parranderos se van a un rinconcito hasta que se les apaga la luz y ya pues no hay parranda. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, que hay gente que tiene que trabajar por ello, ¿no? La gente que se incorpora a la comunidad canaria y aquellos que hemos nacido aquí, yo creo que tenemos que darle un plus a la historia, a lo que realmente es el entorno en el que se nos ha educado. Porque yo creo que negar eso es negar también a nuestra familia, negarte a ti mismo, ¿no? Claro, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Si yo en esta época no le doy importancia a eso, o lo niego o lo ignoro, es una manera también de ignorar tus raíces, y tus raíces primarias son tu propia familia. Y entonces, un poco por respeto a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros padres, yo creo que las nuevas generaciones deberían, con apoyo de quienes están a su alrededor, su familia, los profesionales que los educan, darle importancia a eso. No toda la importancia, porque bueno, la vida y la modernidad absorbe todo, pero sí que lo tengan como un referente agradable, cálido, la historia de Canarias. Hay algo que de todas formas dice el principio que nada permanece, todo evoluciona, pero hay algunas cosas que, como esencia, ya que estamos hablando de esa esencia del fruto, ¿no? Se mantienen. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando comencé a presentar actos, que me dio la vez, como dice el otro, don Vicente Quintero Llanes, que fuera concejal de Cultura de este ayuntamiento, y yo recuerdo que al principio, cuando venía el Jurguilla, venía ese señor don Manuel, ¿no? Que venía de la Vitoria y eso, ¿no? a ensayar, y tú veías cómo ellos afinaban los instrumentos, el timple, la uva, la guitarra, todo, ¿no? Tú lo veías cómo ellos afinaban, ¿no? Y resulta que después te dabas cuenta cómo pasa el tiempo, y ahora resulta que voy a presentar un acto y yo me veo a un chiquillo afinando el instrumento. Hombre, la mirada atenta del director o directora nunca está de más, y entonces está por ahí, pero él mismo tiene un aparatito puesto. El afinador ese, ¿no? Vale, termina, comienza el acto, y cuando yo me pongo a mirar, lo que veo al chiquillo se lo veía al otro, al que hace muchos años comenzaba. ¿Por qué? Porque lo que tiene en la esencia es la esencia del parrandeo, de la esencia folclórica de la música, de la alegría, de la vida, todo eso condensado. Es decir, eso no lo pueden meter todavía es decir, esa felicidad es algo que es innata y que tú lo ves en los ojos. No tienes que tener un app para ponerte la cara de esta manera. No, la cara refleja tus sentimientos, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquella cara de felicidad tocando el instrumento, y la cara ahora de este chiquito, a pesar de que antes afinaban de una forma manual y ahora lo hacen con un aparato, no ha cambiado. Entonces, ahí yo paré y dije, Ángel, ahí hay algo, un sustrato que es inamovible. No, estás tocando un tema
que yo también vivo. Claro, tú eres músico también. Vivo directamente, ¿no? Sí. O sea, lo que es el acto de compartir la música, sí. el folclore, desde el punto de vista de una parranda, por ejemplo, o de un grupo improvisado, ¿sí? Que en un momento determinado, dentro de una fiesta, de una celebración, como era siempre se hacía, empiezas a compartir, es mágico cuando llega ese momento, no inicial, sino que también, vuelvo otra vez a comentar lo que tú decías, hay un momento del acto musical que no está al principio ni al final, sino que está en el centro, es la esencia. Es la esencia. Y ahí hay magia. Sí. Yo he vivido momentos, sobre todo con la música herreña, porque yo toco más mal que bien el pito herreño, de comunión con algo que no sé qué es lo que es, pero que tiene que ver con compartir, tiene que ver con estar en un acto que surge espontáneamente y en el que en un momento determinado, a través de la música, de las letras, de los tonos, de la calidez, de incluso de la atmósfera, de la temperatura que se va creando, porque yo creo que la música también en comunión eleva un poco 2 o 3 grados, sí, el ambiente en el que te encuentras. Claro. Pues llega un momento que te vas. Estás tocando, estás cantando, y eso lo sabe muy bien gente que lo hace. Sí. Gente que se acerca al folclore y participa de alguna manera como protagonista, no como espectador, que también, pero el hecho de desarrollar la música, de practicarla, te da un plus, te da el plus. De hecho, hay gente que tú lo sabes que no pertenece a ningún grupo, ni quiere pertenecer a ningún grupo, huye de las cámaras, de los micrófonos, de todo, porque yo me he tropezado con ellos, ¿no? Sí, es decir, sí. Bueno, usted me graba, pero usted no me grabe, ¿eh? Si no, usted grabe la música, pero esto es una cosa mía, personal. Nadie sabe que canto, de hecho. Y de hecho dice que es parte de su esencia. Se entregan en la ambrosía del garrafoncito del vinito, el vaso vino, y se ponen cuando ya está en calor, que comienzan a cantar. Son como los pájaros cuando tú le pones una música, la radio, lo que sea, y igual, es tremendo, ¿no? Sí, lo de la música también es otra asignatura pendiente en este país. No hablo ya de la comunidad de la autonómica canaria, sino hablo en general. Yo envidio, por ejemplo, los planes de estudio históricos ya de Centro Europa, por ejemplo, donde te maravilla que todo el mundo, mal que bien, unos mejor, otros peor, saben música y saben tocar un instrumento. Es como ahora está de moda el tema de la gastronomía y parece que todos tenemos que saber cocinar. Y ser chef. Y yo demando que todo el mundo debería tocar un instrumento. Sí. Debe ser un aprendizaje obligatorio. Hay países desde hace muchos años, europeos, por ejemplo, y también de otros sitios donde eso es dentro es fundamental. Los planes de estudio. Puedes elegir que quieras, pero tienes que el lenguaje musical conocerlo, ¿no? Además que es una herramienta de comunicación, la música. Sí. Es como el que aprende el lenguaje de signos o aprende un idioma diferente. Saber música te acerca a las personas. Bueno, no sé si tú te acordarás, porque claro, como dices tú, hace mucho tiempo, pero como yo tengo esas grabaciones, me empapo de todas ellas, pero yo recuerdo, fíjense ustedes, cuando nosotros hemos hablado aquí de la necesidad de crear un foro libre, apolítico, en donde la cultura canaria nuestra, con la herencia, lo más grande que le ha pasado al canario es que es como una esponja que ha cogido de todo, ¿no? Y por eso mucha gente de fuera me dice: Isidro, gente incluso de Estados Unidos, gente de otros países que no tienen ninguna referencia con nosotros, que yo incluso me he comunicado en inglés con ellos, y me dicen: es que ustedes tienen ahí, en la cultura propiamente, en esas islas, es como de todos lados, es como que les ha llovido de todos lados, y ustedes más o menos han cogido lo que han querido, y la mayoría de cosas que han cogido han sido buenas. Desde el punto de vista de la cultura me refiero, ¿no? De la música y demás, ¿no? Y entonces, pues mira, pues bueno, eso hay que valorarlo. Entonces, en aquel momento se planteó una cosa que después seguimos con bromas durante muchos años, con Isidro Cedrés también y todo, y era el hecho de crear una academia canaria
de la cultura popular, Ya. de la cultura popular. Un poquito, bueno, de hecho incluso estuvimos hablándolo con pues César Rodríguez Placeres del Centro de Sí, Cultura Centro de Popular Cultura, Canaria sí. y demás, pero bueno, al final pues nada, no se quedó. Pero como decíamos nosotros siempre, dice buscar un socio capitalista que nos avale y comenzar de eso. Lo mismo que hace Isidro Cedrés ahora en Taoro, Ya. que es dar sus clases de palo, lo mismo que podrías hacer tú con tus, digamos, charlas, tu pues cercanía a ese mensaje de nuestra canaridad como personas, como entes, como familias, como tribu, como clanes. Y después, por ejemplo, fíjense ustedes con el tema de Canarias desde el punto de vista más así como es Pablo de Luca, la artesanía, la gastronomía, el folclore propiamente dicho, con huicho, con lo que sea. Sí. Es decir, crear una infraestructura, pero que no sea educativa en el sentido reglado como tal, sino al igual que uno se va a hacer yoga, al igual que uno se va a estudiar un idioma, al igual que uno va a aprender a, pues no sé, cualquier otra de las materias, pues también ahí que se empape con ello y que el que viene a aprender el palo después se acerca más a su tierra. El que viene a tocar un instrumento de igual manera, Sí, el que sí. viene a la artesanía, ¿no? No, eso abre puertas, o sea, el acceder a la cultura canaria de todo el acervo cultural canario no es en bloque, o sea, no tienes por qué saber de todo de la Sí, noche a la mañana. cierto. Hay cosas tan sencillas como eso que tú estás diciendo, o sea, quien se interese por jugar al palo, quien se interese por tocar un instrumento como el pito herreño, Sí. pues abre la puerta al aprendizaje de Sí. otras materias, pero la vía es esa, la vía es interesarte en un principio, abrir la puerta, entreabrirla Sí. y pasar por ella. Y además, el que va, por ejemplo, como digo, a ese tipo de clases, participa a su vez mira, tenemos el compañero que tiene la actividad de pateo, pues vamos a hacer un pateo por el camino de la costa de no sé dónde, oye, pues el fin de semana. El que tiene la gastronomía, pues tal, es decir, es un poquito impregnar a la gente de esa esencia, porque yo, como muchos otros que estamos en comunicación, somos muy pocos los que hablamos de esto, muy pocos. Y de hecho incluso muchas veces somos, como dices tú, siempre somos, digamos, etiquetados, somos puestos a un lado y demás, porque quizás a lo mejor lo que más que vende es lo otro. Rápido, concreto, conciso, temas de actualidad, chanchullos, friquismo, tú me entiendes, ¿no? Yeah. Pero al final, esto es como un poquito el germinado, es como un, ¿cómo se llama esto? Cuando tú, no es un vivero, Ajá. un vivero de cara al futuro, Sí. porque tenemos que hacer que la gente ama su tierra. Y quizás más que como un vivero, me viene ahora mismo por decir todo esto, la imagen que lo leí hace poco, ¿no? Que creo que, no sé si es en el paisaje antártico o por ahí, hay una especie de almacén Sí. de semillas. Sí, ya te entiendo, sí, que se quedan congeladas ahí. Sí, que están ahí como reserva de lo que pueda pasar. Sí. Entonces, yo creo que no ya como vivero que vamos usando para Sino reforestar, o salvaguardar. replantar, Ujú. sino yo creo que ya lo que tenemos que hacer es eso. O sea, buscar un congelador Sí. y meter dentro de ese congelador todas estas poquitas cosas de tradiciones, de canariedad, porque si no con el tiempo se van a perder y por lo menos tener la posibilidad de ir a rescatarlas de ese congelador para ponerlas otra vez a la vida, ¿no? ¿Sabes qué preocupa? Preocupa mucho el hecho de que yo estos últimos años he visto como maestros artesanos, sobre todo hombres, porque mujeres, afortunadamente es curioso, pero afortunadamente el tema textil pues ha tenido más predicamento. Las mujeres han tenido más criterio para llegar, formarse, para hacer que la hija, la nieta o... Sí, para tener continuidad, Sí, ¿no? continuidad. Yo lo veo con Julia allí, dando clases en la Asociación de Vecinos de San Benito, cómo tiene gente de diferente edad, ¿no? Y de vez en cuando tiene una chiquita nueva que empieza y demás, ¿no? Entonces, claro, ahí sí. Pero me viene a la memoria don Pedro el cantero, se quedó al final solo, ¿no? Sí. Y muchos cesteros, mucha gente que
no tienen a nadie. Hubo una época institucional del Cabildo que ponían a un chiquillo, le pagaban unas perras, pero al final las perras, como siempre, sí, yo te las pago, pero sí, muchos artesanos al final ni casi no si las recibieron o no, ¿no? Y bueno, pues es lamentable, pero en ese sector especialmente tenemos problemas, ¿eh? Sí, la artesanía, y bueno, en la Orotava por lo menos se ha hecho una labor sí, a través de la Feria de Artesanía de Pinolere, de ¿cierto? Salvaguarda y de potenciación de todo lo que tiene que ver con la artesanía. Sí. La artesanía también se ha visto intoxicada y ha perdido la esencia de lo que es lo natural. Yo creo que se ha burocratizado demasiado todo el tema de la artesanía. Y he hablado últimamente de la casualidad con algunos artesanos que me lo han dicho. Sí. Me han dicho que bueno, que es tanto el papeleo, que es tanto el carnet de artesano, sí, que es tanto las dificultades para entrar en una feria, que claro, hay un canal que ha establecido en este caso los que nos gobiernan, que en salvaguarda de proteger, lo que han hecho ha sido construir un continente hermético, sí, al que muchas personas que se dedican a la artesanía no pueden entrar, ¿no? Y que hacen la artesanía de la misma manera y con la misma calidad que aquel que tiene el carnet. Yo con esto no estoy diciendo que esto se convierta en un espacio abierto para que cualquiera pueda entrar, sino que haya una regulación, sí, pero y más pronta, es decir, lo que dice, la burocracia que se agilice. Que se agilice, claro. Para que ese tipo de cuestiones, pues no pasa nada. Es decir, lo que no es lógico que tú vayas a una feria de artesanía y la mitad de puestos sean de fuera. Y con artesanías que todo el mundo sabe que muchas veces son bisuterías, son cosas que se han adherido y que bueno, son que está bien. Yo no digo que no. No vengo aquí ni tú tampoco, me imagino. No, pero a mí me gustó muy valiente José Manuel García, conocido como el Chamizo, cuando un día en la feria de artesanía aquí en Los Realejos se planta por fuera del Monín, es la cafetería del bar central de Miguel del Mono toda la vida, toda la familia de los Reyes, muy conocida, el mejor café que se hacía, oiga. Y entonces pues él se pone allí, se estira en el suelo, se pone en la banqueta, tin tras, la gente era increíble. Eso es parte de la esencia de una feria de artesanía, no solamente ver, y lo igual lo hizo ahora en Madrid también, en Fitur, ¿no? Entonces, yo lo único que me refiero como ejemplo, el hecho de que dejar que eso pueda surgir y resurgir, ¿no? Sí. Hombre, una manera también de lo que tú hablabas, de que haya continuidad en los trabajos de artesanía, sí, y que se vayan incorporando otras generaciones, es algo tan difícil como garantizar que el artesano pueda vivir de la artesanía. Sí. Y eso hoy por hoy no lo garantiza nadie. Nadie. Entonces, claro, ¿qué joven se acerca a la artesanía con un proyecto de vida sabiendo que sus recursos no van a salir de ahí? Pero claro, como siempre digo, no todo el mundo va a ser artesano, pero el artesano como tal puede generar un puesto de trabajo o varios puestos de trabajo si lo apoya. Entonces, yo veo, por ejemplo, a Mirito, un artesano de aquí de Los Realejos, del horno, uno de los pocos. El horno tenía 40 y pico cesteros, en una calle sola. Ya. Y este hombre le hace para el Lago Martianes las famosas pues papeleras de canasta. Y cosas como esas, es decir, yo creo que puede haber mercado, no para todos, pero es que no todo el mundo puede ser músico, no todo el mundo, pero tú sabes de música y puedes tocar música. Y a lo mejor, como estábamos diciendo antes, no tienes que formar parte de un grupo para que te guste la música. Pues igual la artesanía. Tú aprendes a hacer algo artesano, vas a un curso que te da el artesano. Es decir, es una actividad más. No se trata que seas artesano, sino que valores lo que es la artesanía y que tengas maña. Es como cuando vas y coges pues nociones de fontanería y resulta que tú las cositas de fontanería simples las haces tú en tu casa. Pues a eso me refiero. Me refiero a encariñarse con las cosas. Como complemento a los conocimientos que pueda tener una persona, genial. Sí. Ya trascender de eso y que sea una forma de vida, hay un camino. Qué agradable. Hemos llegado a los 30 minutos ya. Qué fácil, ¿eh? Qué bien. Hacía mucho tiempo. ¿Te has sentido cómodo?
Comodísimo. Después de mucho tiempo. Bueno, pues ahora vamos a darle la sorpresa a la Musnau. A Isidro Cedrés nos quedan unos minutitos, pero después le damos... Espero que se acuerde de mí. Sí, seguro. Bueno, pues hacemos un alto y enseguida volvemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ahora, saludos y gracias, Ángel. Gracias a ti, Isidro, por invitarme. Venga.